Buenas tardes, hermanos. Es un gozo estar nuevamente con ustedes y poder continuar en esta carta. Si me acompañan, por favor, a Gálatas, la carta a los Gálatas, vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Padre, venimos delante de ti, Señor, reconociendo, Señor, que te necesitamos, Señor, que somos débiles, Señor, y que necesitamos tu palabra, Señor, que nos limpia, Señor, que nos confronta, que nos exhorta, Señor, que nos anima, nos consuela, Señor, y nos guía, Señor. Bendice tu palabra esta tarde, Señor, que mediante esta predicación, Señor, tu evangelio sea expuesto, Señor. Tu nombre sea glorificado, Señor. Tu Hijo sea exaltado, Señor. Tú recibas toda la gloria, Señor. Abre nuestros corazones, Señor, y que podamos profundizar, Señor, en esta doctrina tan hermosa, Señor. Guíanos, Señor, durante este estudio, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, esta tarde estaremos enfocándonos en los versículos del 6 al 10. Y el título del sermón es No hay otro evangelio, parte 2. Hace unas semanas prediqué del versículo 1 al 5 y quiero continuar en esta misma línea que es el Gálatas capítulo 1. Quiero darles un breve recordatorio, hermanos, de los versículos 1 al 5. Vimos cómo Pablo se presenta a los Gálatas con un saludo corto pero profundo a la vez, enfatizando su apostolado y cómo lo recibió no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y Dios que lo resucitó de entre los muertos. Y cómo haber recibido su apostolado de Jesucristo resucitado significaba que lo había recibido de Dios mismo, Dios Padre y la segunda persona de la Trinidad, implicando que ambos son Dios, un solo Salvador divino. Además afirma que también la iglesia donde él estaba, desde donde les estaba escribiendo, estaban con él y lo respaldaban en este mensaje que les iba a dirigir. Y aunque su tono en la carta es cortante y enérgico a lo largo de toda la carta, como si hubiera sido escrito en letras mayúsculas toda la carta, en el versículo 3
el apóstol empieza con una bendición, porque él desea que los Gálatas disfruten de las bendiciones del Evangelio. Y esta bendición contiene dos elementos fundamentales del Evangelio. Uno es la gracia necesaria o esencial para recibir el Evangelio como un favor inmerecido. Y el otro, la paz de Dios y de Jesucristo como resultado de esa gracia. La gracia que significa las riquezas de Dios a expensas de Jesucristo, y la paz como resultado de esa gracia que nos reconcilia al no estar en enemistad con Dios. Es decir, estamos reconciliados con Dios al estar en Cristo como una nueva creación, en paz con Dios. Esta es la bendición con la que empieza el apóstol Pablo. En el versículo 4, Pablo da el fundamento de esta gracia, que Cristo se dio a sí mismo como sacrificio para el perdón de los pecados, y así librarnos de la esclavitud al pecado y la paga que es demandada por el pecado, para librarnos del presente siglo malo. Y quiero hacer énfasis en esto, hermanos. Este para es importante, es muy importante, para librarnos del presente siglo malo. Esto es, ya no esclavos de este mundo y del pecado. Recuérdenlo, pues esta es la parte práctica que nos corresponde entender. Ahora puedes escoger obedecer a Dios. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, es decir, muertos espiritualmente. Ahora ya no. Él nos ha librado del presente siglo malo. En el versículo 4 también define que esta entrega voluntaria de Cristo fue en la total voluntad de Dios, cuyo fin máximo es su gloria, lo cual es igual de importante. Tu salvación, tu libertad del pecado para poder obedecer y agradar a Dios, no tiene como fin máximo tu bienestar terrenal. Ese no es el fin máximo. Claro que será de bendición, pero ese no es el fin máximo, sino tiene un fin supremo, y es la gloria de Dios. Entiendan esto, hermanos. Es importante entender esto. Tu libertad del pecado, tu santificación, debe dar toda la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo ya se dio a sí mismo. La obra fue consumada, hecho está, Juan 19:30. Y hermanos, este es el propósito práctico en tu vida, en nuestra salvación, ser conformados a la imagen de Cristo, lo cual le traerá gloria a Dios. Romanos 8, 28 y 29. Somos llamados a ser la luz y la sal del mundo, lo cual le traerá gloria a Dios. Mateo 5, 13 al 16. Y hermanos, nunca olviden ese para. Ténganlo siempre claro y presente en sus vidas. Hemos sido librados de la esclavitud al pecado, de este siglo malo, para darle la gloria a Dios. Entonces, después de una bendición genuina y llena de amor y compasión, gracia y paz, Pablo continuará con una exhortación. Es increíble lo que hoy sucede a muchos cristianos, al igual que a los Gálatas, y por eso es el asombro de Pablo. Si cambias el Evangelio, le añades, le restas o pierdes de vista el verdadero Evangelio, el cual tiene como consecuencia ese para,
te estarás engañando a ti mismo. Y no hay nada más terrible que creer que eres cristiano y no lo seas. No hay nada más terrible. En el mundo la gente está perdida y no lo sabe. Pero pensar que eres cristiano, eso es más fuerte si no lo eres. Estar engañado. Y por eso quiero llevar este sermón a un nivel práctico. Y es mi oración que al entender y profundizar en esta doctrina fundamental, la justificación por gracia a través de la fe, su contenido, la información, los datos de esta doctrina, nuestras vidas sean cambiadas por el Señor. Que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, para la gloria de Dios. Pero si creemos que el fin máximo de la salvación somos nosotros, podemos terminar siendo religiosos únicamente, como los Gálatas, creyendo que tenemos que añadir obras o actividades que nos identifican como cristianos, y solo tenemos que abstenernos de algunas cosas y estaremos bien. Pero se nos olvida ese para. La santidad, el dar fruto, y que por los frutos los conocerás. El Evangelio te cambia, te hace una nueva criatura. Y estas no son obras religiosas, sino carácter transformado a la imagen de Cristo, si en verdad has creído. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Por esto el apóstol escribe con este asombro, y toda la carta tiene ese tono. Y en estos versículos el apóstol da la introducción al problema de los Gálatas. Versículos 6 al 10. Hoy veremos 4 puntos en este sermón. Alejarte del verdadero evangelio de la gracia es alejarte de Dios. En el versículo 6. Punto número 2. El evangelio es uno solo. Versículo 7. Punto número 3. Cualquier alteración al evangelio es anatema. Maldito. Versículo 8 y 9. Y punto número 4, un llamado a dar tu vida por el Evangelio. Versículo 10. Alejarte del verdadero Evangelio de la gracia es alejarte de Dios. Versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo está asombrado, estupefacto, impresionado, maravillado de lo que estaba sucediendo a los Gálatas. Y es maravillado negativamente, hermanos, negativamente. Y es que no podía creerlo, estaba impactado, y más por lo pronto, lo rápidamente que esto estaba sucediendo a los Gálatas. Que los Gálatas se estaban alejando del que los llamó. En este versículo vemos 2 puntos importantes a notar. 1, se estaban alejando. 2, ¿de quién se estaban alejando? Aquí el término alejando es un término militar equivalente a desertando.
como un soldado que abandona su ejército sin autorización, por lo cual tendrá que pasar su vida escondido, porque ha abandonado sus deberes y obligaciones, y tendrá que vivir una vida de miseria y vergüenza por haber desertado. Platicaba con nuestro hermano Omar, que está en la Navy, y me confirmaba lo grave que era para un soldado desertar y cómo se tiene que pasar la vida escondiendo, porque en cuanto lo agarre la policía o alguna autoridad, será entregado y encarcelado. Me recuerda un poco también a la caída de Adán y Eva. Después de pecar, se esconden de la presencia de Dios. Pero hermanos, no se te olvide que de Dios es imposible esconderte. Y esta es la condición de cualquiera que se aleja de Dios y pretende esconderse. O que está engañado, pero alejado. Punto 2. Hermanos, ¿de quién se estaba alejando los Gálatas? Del que los llamó, el mismo que llamó a Pablo a ser apóstol, Dios mismo. Cuando tú cambias el evangelio o crees un evangelio diferente, te estás alejando de Dios mismo. Porque el evangelio es Dios mismo, es Dios revelado en la persona de Cristo. Los cielos cuentan la gloria de Dios, Salmo 19. Pero en el evangelio vemos todo el carácter de Dios, todos sus atributos, los vemos en el evangelio. Hebreos 1, del 1 al 3, lo dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Nos ha hablado por el Hijo. Qué doctrina, qué verdad más hermosa. En esta se sustenta el cristianismo. En el evangelio vemos la gloria de Dios, su eterno poder, su soberanía que controla todas las cosas. Vemos la misericordia de Dios al perdonar a cada hombre arrepentido. La gracia de Dios al otorgar este perdón y dar este favor inmerecido a pecadores merecedores de su ira santa. Vemos la justicia de Dios revelada en Cristo, al cumplir y satisfacer en perfecta obediencia la ley de Dios. Vemos la ira de Dios al castigar el pecado, la paciencia de Dios. Jesucristo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Su misericordia, su paciencia infinita. La providencia de Dios que nos muestra cómo su decreto eterno se cumple. El Evangelio nos muestra el carácter de Dios. Todos sus atributos se intersectan en la cruz. Si cambias el Evangelio o crees un falso Evangelio, te alejas de Dios mismo y puedes no darte cuenta. Mateo 7 nos dice eso. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, y Él les dirá, apártate de mí, jamás os conocí. Las vírgenes insensatas también en la parábola dicen, Señor, Señor.
Si cambias el evangelio o crees un falso, te alejas de Dios mismo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Por la gracia de Cristo. El favor inmerecido, las riquezas de Dios a expensas de Cristo. 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Tenemos acceso a Dios por medio del Evangelio, por medio de Cristo, no por tus obras, no porque seas buena persona, sino por la gracia de Cristo. Filipenses 2:7-8. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Si crees que eres salvo por tus méritos, entonces la humillación de Cristo y el que se haya despojado fue en vano para ti. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Esto es de un tipo diferente, por tanto totalmente diferente al verdadero evangelio. Pablo no quiere decir que haya otros caminos de salvación, ya que no hay otro camino, solo hay un evangelio verdadero. La gente hoy dice que hay muchos caminos para llegar a Dios y que si eres sincero al buscarlo al final llegarás, pero eso no es lo que dijo Jesucristo. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El evangelio es exclusivo. Por eso los cristianos han sido históricamente perseguidos. Y lo vemos en las vidas de los apóstoles y durante los primeros siglos de la iglesia. Fue perseguida. Y los seguidores de Cristo torturados. Porque Él es un Salvador exclusivo. En este versículo vemos dos declaraciones. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo mismo declara ser el único camino, la única verdad y la vida. Y noten que no dice que Él te mostrará el camino o que Él es un camino o la verdad y la vida. Él dice: yo soy. Y este yo soy es enfático, como si dijera: yo mismo y solo yo soy el camino. No dice: yo soy un camino entre muchos, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Es lo que dice. Ya con esto sería suficiente para ver la exclusividad. Pero por si todo esto fuera poco, o si alguien no entendió, Jesucristo añade: nadie viene al Padre sino por mí. Él ya dijo: yo soy. Y añade: nadie viene al Padre sino por mí. Si Cristo no es el único camino, entonces es un mentiroso. Y si es un mentiroso, no podría ser el Salvador. Y no podría ser un buen maestro. Como algunos dicen, Cristo mismo no da lugar para que tú le pongas a nadie más a su lado, incluyéndote a ti con tus méritos y tus obras. Cristo no da lugar a eso. No hay otro evangelio, no hay otro camino, no hay otra verdad y no hay vida sin Cristo.
Y claro que hay otros caminos, pero no son a Dios. Son caminos anchos de perdición, de muerte. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hermanos, ¿cuál es el Evangelio? Quizá de repente nos acostumbramos mucho a esta palabra y la damos como por sentada. Hermanos, deberíamos de estar todos los días meditando en el Evangelio. Todos los días. Es infinitamente rico para nuestra vida diaria, no solo para la salvación, sino para nuestra vida, para nuestra redención, nuestra santificación. El Evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Todos lo saben. Que Jesucristo efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Hebreos 1:3. Este versículo trae implícita nuestra condición pecadora. Viene implícita que Jesucristo efectuó la purificación de nuestros pecados y que Jesucristo efectuó esta purificación. Pablo a los Corintios lo dice así, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. 2 Corintios 5:19. Está implícita nuestra condición. Este versículo tiene la misma implicación, el pecado del hombre y la reconciliación por medio de Cristo. El pecado del hombre y la reconciliación por medio de Cristo. Entonces, hermanos, no Buda, no Mahoma, no Joseph Smith, no Russell, no Mary Baker Eddy, no el Papa, no María, no la psicología con sus fundadores ateos, anticristianos, no tus méritos personales. Cristo y solo Cristo. Y es por gracia a través de la fe en Cristo. En su persona y su obra. Esto es, ¿quién es Cristo y qué hizo? ¿Quién es Cristo y qué hizo? Su vida, su crucifixión, resurrección y ascensión. Su persona, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Ninguno de los antes mencionados efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Ninguno. En Gálatas 2:16, Pablo va al corazón de lo que significa ser cristiano. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Pablo está citando la mayor de todas las promesas de Dios. Él promete perdonar los pecados de todos los que creen en verdad solamente en Jesucristo para salvación, liberándolos de toda culpa e imputándoles, acreditándoles la perfecta justicia de Cristo para cubrirles todas las debilidades que les quedan y el pecado que mora en ellos, el gran intercambio de la cruz, su vida perfecta de obediencia y nuestros pecados intercambiados con Él. Si te has arrepentido y lo reconoces y pones tu fe. Así que si te arrepientes, crees en este mensaje y pones tu fe y confianza en Cristo, persona y obra, Dios te perdonará y dará un nuevo corazón y la vida eterna.
Y esta es la fe en la promesa más grande de Dios al hombre. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Alejarte del verdadero evangelio de la gracia es alejarte de Dios. Y es muy sutil, tanto que lo necesitamos escuchar y profundizar todos los días, porque es muy sutil. Y al rato te verás pensando que si no haces esto, que si dejas de hacer esto, que si haces lo otro, y te estarás creyendo que tú te puedes ganar tu salvación. Y no. Es por Cristo, solo por gracia. Y nosotros venimos a Él diariamente en dependencia a Él. Punto número 2. El Evangelio es uno solo. Versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Pablo refuerza que no hay otro Evangelio, sino que hay algunos que lo quieren pervertir. Puede traducirse que están creando problemas, que están introduciendo ideas, trastornando el Evangelio, perturbándolo. Y es porque están perturbando emocionalmente a los creyentes de Galacia. Estos algunos eran judaizantes que estaban agregando al Evangelio obras. Y agregar obras es pervertir el Evangelio, convertirlo en su opuesto. Los falsos maestros estaban añadiendo la ley al Evangelio de Cristo. Y de esta manera atacaban la gracia, el favor inmerecido. En Gálatas 3, del 1 al 5, Pablo llama a los Gálatas en el mismo tono enfático. Y si leemos desde el 2:21, dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Solo hay dos religiones: la del mérito divino, donde Cristo es el Redentor por gracia a través de la fe, y la del mérito humano. Y aquí están todas las demás religiones, sectas y creencias que pretenden establecer su camino a través de obras, de religiosidad, establecer su camino. Estos judaizantes decían que era Jesús más la circuncisión, Jesús más las leyes ceremoniales, Jesús más guardar las fiestas. Al igual que hoy, algunos lo quieren pervertir o lo pervierten. El Evangelio sigue siendo atacado generación tras generación. Al igual que hoy se quiere pervertir el Evangelio
Y se dice: Jesús más tus buenas obras, Jesús más las misas, Jesús más el bautizo, Jesús más hablar en lenguas, Jesús y María, Jesús y el Papa, Jesús es un buen maestro. ¿O qué tal el Evangelio de la prosperidad, que dice que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y tuerce el Evangelio haciéndolo centrado en el hombre como el fin máximo? O la justicia social, que hace lo mismo y desvía la importancia del arrepentimiento, de reconocerse pecador y por lo tanto ofensor de Dios, del Creador del cielo y de la tierra, y hace víctima al hombre de circunstancias, de su pasado. Y ahora necesitamos a psicólogos cristianos que culpan a tus circunstancias y pasado, responsabilizando a todo y todo menos al pecador. No lo quieren ofender. No, hermanos, Jesús es el único camino, el único mediador entre Dios y el hombre. Él es el único que satisface la justicia de Dios y purifica tus pecados. Él es el único que lo puede hacer y que lo ha hecho. Si tú le agregas o modificas algo, entonces el sacrificio de Jesús fue en vano para ti. Y quizá no te des cuenta. Jesús es Dios encarnado, Juan 1:14. La segunda persona de la Trinidad, quien se sacrificó voluntariamente en obediencia al Padre y así cumplir la promesa más grande de redimir a sus escogidos. El Evangelio es uno solo. Punto número 3. Cualquier alteración al Evangelio es anatema, maldito. Versículo 8 y 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare a otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Pablo continúa y ahora pronuncia palabras más fuertes, incluyéndose él. Si aún nosotros, Pablo, u otro apóstol, o discípulo, o incluso un ángel bueno, Miguel o Gabriel o un serafín, anuncia otro evangelio del que ya les ha anunciado, sea anatema. Pablo hace una declaración de juicio eterno, al igual que hoy mismo. Cualquier alteración al Evangelio es anatema, cae en juicio eterno. Esto es maldito, condenado. Es como si estuviera mandando al infierno a cualquiera que osara pronunciar un evangelio diferente y después lo vuelve a repetir para que no quede duda. A lo largo de la historia, Dios ha consagrado ciertos objetos, individuos y grupos de personas para su destrucción. Josué 6, 17 y 18. La historia de Rahab. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. La ciudad estaba dedicada divinamente a la destrucción y solo Rahab fue librada a causa de su fe. Y su acción fiel de esconder a los mensajeros mostraba esa fe. Ella esconde a los mensajeros, espías de la ciudad, pero que eran portadores de buenas nuevas para Rahab. Y esta acción fue consecuencia de su fe. Versículo 18. Pero vosotros guardaos del anatema.
Ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Literalmente, vosotros solo guardaos o tener cuidado de las instrucciones que Josué especificaba claramente, las implicaciones para la ciudad que estaba bajo anatema. No toquen, guárdense de tocar eso. Y eso es lo que Pablo estaba haciendo aquí, advirtiéndole a los Gálatas. En el Nuevo Testamento vemos ejemplos de un grupo que forma parte de esa categoría: los falsos maestros. Mateo 24:24, Juan 8:44, 1 Timoteo 1:20, Tito 1:16. Y aquí los judaizantes son identificados como miembros de ese grupo, falsos maestros, pervertidores del evangelio, de la verdad. Los judaizantes estaban pervirtiendo el evangelio y turbando a los gálatas. Los gálatas no debían, y nosotros tampoco debemos de recibir a ningún mensajero que pervierta el evangelio de la gracia. Sin importar cuál impresionantes sean sus credenciales, si su doctrina de salvación difiere en el grado más insignificante de la verdad de Dios revelada en Cristo, guárdense del anatema. No sea que contaminen el campamento. Sea anatema. Y es que un poco de levadura leuda toda la masa, hermanos. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo ahora nos dice la relación que se debe tener con el evangelio, y es únicamente de recibirlo, recibir el evangelio, la palabra de Dios, no inventarla, no manipularla o no diseñarla según nos parezca, ¿verdad? Y ahí entra el pragmatismo que está pretendiendo inventar o hacer más atractivo porque funciona para atraer a las personas. Es anatema. Primera de Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Pablo nos dice que tenemos las Escrituras que nos dicen este mensaje, que Cristo murió por nuestros pecados. No hay necesidad de una gran explicación para esto, ¿verdad, hermanos? No requiere una gran explicación para entender que Cristo murió por nuestros pecados y que además lo recibió no por una nueva revelación ni un sueño, sino conforme a las Escrituras. Sea anatema cualquier otro evangelio, y no que haya otro, sino que hay algunos que lo pervierten. Punto número 4. Un llamado a dar tu vida por el evangelio, un llamado a levantarte y defender el evangelio de la gracia con el celo que Pablo nos está mostrando aquí. Y esto es para todas las generaciones. Y esto empieza en nuestras casas, en nuestros trabajos, en todas nuestras áreas de la vida. Versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres.
pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo está exhortando a los Gálatas y deja claro a quién quiere agradar, de quién busca el favor. Las declaraciones que ya hizo son fuertes, con un celo santo por el Evangelio. Y deja claro que buscar el favor del hombre es desagradar a Dios. Estas dos opciones son exclusivas. O agradas a Dios y desagradas al hombre, o agradas al hombre y desagradas a Dios. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Pablo se identifica como siervo de Cristo, esclavo voluntario de Cristo, lo cual le costó una gran cantidad de sufrimiento. Y es porque si te levantas y defiendes el Evangelio, va a traer seguramente persecución. Siempre me he preguntado si en esta época no hay persecución o si los cristianos hacemos muy poco verdaderamente. Esa es mi pregunta. ¿No hay persecución o es que hacemos muy poco por el Evangelio y estamos entretenidos en las cosas del mundo, afanados, olvidando y poniendo a un lado aquel quien nos tomó por soldados? A Pablo le costó una gran cantidad de sufrimientos. Versículo 17. De aquí, en Mateo, de aquí en adelante nadie me cause... De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Pablo, en los Gálatas 6:17. Y esa clase de sacrificio personal es contrario a la meta de agradar a los hombres. Este sacrificio personal es contrario a la meta de querer agradar a los hombres y buscar el favor de los hombres. El tono severo que Pablo ha usado mostraba que no trataba de agradar a los hombres, sino a Dios. Me gusta cómo lo dice un predicador. Pablo estaba escribiendo para recibir los amenes del cielo. Él estaba buscando agradar a Dios. Efesios 6:6. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Y por último, hermanos, y con esto termino, el pastor Melvin nos predicó el domingo pasado la armadura del creyente, de mucha bendición. Efesios 6:15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Pregunta, hermanos, ¿estamos creciendo en el conocimiento de Cristo y nos estamos preparando para compartir bíblicamente el Evangelio de la gracia y la paz? ¿Para agradar a Dios? ¿O tenemos miedo de ofender al hombre y suavizamos el Evangelio o lo alteramos para hacerlo más agradable a los hombres? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos creciendo en el conocimiento del Señor Jesucristo? ¿En el conocimiento de Dios? ¿En el conocimiento del Evangelio? Hermanos, que esta sea nuestra oración al igual que la de Pablo. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello
con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Y los santos dicen amén. Buenas tardes, hermanos. Es un gozo estar nuevamente con ustedes y poder continuar en esta carta. Si me acompañan, por favor, a Gálatas, la carta a los Gálatas, vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Padre, venimos delante de ti, Señor, reconociendo, Señor, que te necesitamos, Señor, que somos débiles, Señor, y que necesitamos tu palabra, Señor, que nos limpia, Señor, que nos confronta, que nos exhorta, Señor, que nos anima, nos consuela, Señor, y nos guía, Señor. Bendice tu palabra esta tarde, Señor, que mediante esta predicación, Señor, tu evangelio sea expuesto, Señor. Tu nombre sea glorificado, Señor. Tu Hijo sea exaltado, Señor. Tú recibas toda la gloria, Señor. Abre nuestros corazones, Señor, y que podamos profundizar, Señor, en esta doctrina tan hermosa, Señor. Guíanos, Señor, durante este estudio, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.